Continuando un poco, aquí para efectos de este trabajo vamos a entender que el proceso de investigación eh, tiene que ver con una serie de pasos, ¿no? Que implican observar el entorno, ¿no? Como primer paso, gran paso para un proceso de investigación, cualquiera que sea. Plantear una pregunta posteriormente y de acuerdo a la pregunta se observa detenidamente ese entorno. Ya que se observa detenidamente, vamos a capturar los datos posibles y generar una representación del objeto, ¿no? Esta representación del objeto es parcial, ¿no? O sea, es una mínima parte del todo. Es intencional, obviamente, o sea, tiene una intención, hay una intención detrás de esto, hay un objetivo por el cual estamos observando detenidamente ese, ese entorno o ese fragmento del entorno y obviamente no nos libramos de que es subjetivo. Bien, después del proceso de investigación, ¿no? Teniendo de manera general en qué consiste ese proceso de investigación como serie de pasos, ¿no? Como una serie de pasos que obviamente pueden, que les digo, el orden de los factores puede alterar el producto, pero todo depende de para qué lo queremos, ¿no? Eh, Continuamos con el contexto local. En cuestión de definir qué demonios es el contexto local, podemos identificarlo como ese contexto próximo, ese entorno próximo, inmediato. Y lo interesante del contexto local es que cercano y conocido, ¿no? O sea, conocemos pues el entorno, eso que conocemos, lo más próximo que conocemos es el contexto local, ¿no? Bueno, para efectos de, este, de esta charla, así vamos a entender lo que es el contexto local. Obviamente hay varios autores que dicen que el contexto local puede ser tan grande como toda una localidad o tan pequeña como un núcleo familiar, ¿no? Entonces, pero ahí todo depende de la, la perspectiva que se esté retomando. Pasando del contexto local, continuamos con las investigaciones con el principio inductivo. Recordemos, chicas, chicos, que el principio de investigación inductiva aborda casos particulares para que a partir de ahí se puedan establecer principios generales, en caso de que se pueda, ¿no? Recuerden que el principio de investigación deductiva implica más bien empezar al revés, empezar de principios generales de principios generales aplicados a casos particulares. Y si ese principio general aplica para cada caso particular, se reafirma, pero en caso de que no se aplique a un caso particular, entonces ese principio general se transforma, se tiene que adecuar, modificar, ¿no? Y entonces para el caso mío, he trabajado generalmente con el principio de investigación de inductivo, ¿no? Se revisan casos particulares, ¿no? Y bueno, sigo con eso, revisando. Continuando del principio inductivo, ahora sí abordamos los trabajos ETIC o EMIC. Espero que en algún momento para los chicos de octavo semestre, si hay alguien conectado, ya haya revisado estos tipos de trabajos, al menos para ciencias sociales. Recordemos que el trabajo ETIC implica observar el fenómeno desde fuera, ¿no? Lo que busca, uno de sus grandes objetivos es evitar involucrarse con los sujetos a quienes observa. Por eso se dice vulgarmente, se miran de lejitos, se observan de lejitos en la perspectiva ética, ¿no? Y bueno, busca en la medida de lo posible observaciones libres de emociones y subjetividades, ¿no? Ese es uno de los grandes máximos de los trabajos éticos, ¿no? Dicen que en la medida en que nos alejamos o tomamos distancia de las personas o del objeto de estudio, la medida que tomamos distancia es en la medida en que podemos ser lo más objetivos posibles. Pero realmente, bueno, realmente siendo sinceros, nadie puede ser subjetivo en este mundo, ¿no? Digo, nadie puede ser objetivo en este mundo. Todo el tiempo, cada vez que hacemos observación, estamos siendo
Todo lo que observamos está siendo permeado por cómo pensamos, por cómo vemos el mundo y cómo nos explicamos nuestra realidad. ¿Se acuerdan de este concepto de cosmovisión? Bueno, pues la perspectiva ética, bueno, no se salva de eso. Por más que quisiéramos, pues, hacer una observación lo más subjetiva que se pueda, es casi imposible, porque no podemos quitarnos, pues, nuestras construcciones, sería de construirnos a nosotros y entonces, ¿cómo le hacemos para observar, ¿no? Para explicar eso que observamos. Pero bueno, esos son los tipos de trabajo ético, ¿no? Y los tipos de trabajo EMIC, a la inversa de los ETIC, ¿no? Lo que busca es participar como lo hacen las personas en la cotidianidad, ¿no? Uno de los grandes máximos de los trabajos EMIC es busca integrarse en la comunidad hasta el punto de ser uno más de la comunidad, ¿no? Es acercarse tanto como sea posible al objeto de estudio para lograr entenderlo. Ahora, ¿para qué quiero lograr entender el objeto de estudio? ¿No? O sea, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tenerlo aquí al lado? ¿De qué me sirve ser empático con él? Simple y sencillo, ¿no? Necesitamos entender al otro porque la mayor parte de las cosas que observamos, que vemos, incluso de nuestros prejuicios mismos, van en torno justamente a lo que yo pienso que el otro piensa que piensa, ¿no? Y entonces es cuando comienzan estos pequeños conflictos de comunicación, ¿no? Este famosísimo y tan sencillo el diagrama de la comunicación, ¿recuerdan? El de emisor, mensaje, receptor, retroalimentación, ¿no? Código. Pues resulta que para poder aplicar eso, tan simple como eso, necesitamos aprender a escuchar al otro, ¿no? Y un trabajo EMIC, de tipo EMIC, ¿no? Lo que busca es justamente lograr entender tanto como se pueda al otro, ¿no? Y que yo también entienda lo que el otro me está diciendo. Porque si no, entonces, luego entonces vienen desde pequeños conflictos, ¿no? Supongo que ustedes han tenido un conflicto, un malentendido con su amigo o su amiga, y pues bueno, solo por un gesto, ¿no? Ni siquiera dijeron nada, solo por un gesto. E imagínense, si eso es entre dos, imagínense a nivel macro, ¿no? Imagínenselo a nivel comunidad, a nivel de entre comunidades, a nivel de entre países, ¿no? O sea, es impresionante la, el impacto que tiene esta falta de empatía o esta falta de entender al otro. Bueno, eso por citar a un ejemplo, ¿no? Pero actualmente hay muchas personas que seguimos, de repente caemos en estos trabajos y ejercicios de, ah, sí, vamos a ir a ver a una comunidad tal, ¿no? Yo no soy de ahí, pero voy a ir a verlo. Entonces, eh, actualmente, y si volteamos a ver tan solo a la región Mazagua, pues bueno, hay chorro mil de investigaciones que se han realizado, pero ¿qué creen? Siempre los ha realizado alguien que no es de la región Mazagua. En ese sentido, quisiera recalcar los antecedentes, que siempre han sido trabajos de tipo ético, ¿no? Tan simple, por ejemplo, les menciono algunos autores, espero que algunos de ustedes los conozcan. Para estudios de la región Mazagua está un investigador, un escritor muy viejito ya, que se llama Jesús Imhoff Cabrera, que escribió en 1979 una monografía de San Felipe del Progreso. Carlos Héctor González también escribió una monografía, le dijo el gobierno del estado que escribiera una monografía en 1973 también. Y bueno, un poquito más para acá, quien hace una gran etnografía genial de mujeres mazaguas es Lourdes Arispe, ¿no? Con su texto Indígenas en la Ciudad de México, el caso de las mujeres mazaguas, ¿no? Está Chávez Arellano, que en 2003 escribe, es una mujer, escribe en 2003 Las familias mazaguas del Estado de México,
¿no? Y no se diga, pues, una de las grandes obras de la región Mazahua, Ivonne Vizcarra Borde, con su texto, con su libro Entre el Taco Mazahua, ¿no? Entre el Taco Mazahua, en donde explica una serie de cosas y de relaciones de poder impresionantes que puede haber entre los habitantes de de la región Mazahua. Y pues está uno de los grandes textos que también escribe, una de las grandes descripciones que hace Felipe González Ortiz acerca de la peregrinación que hace un pueblo de San Felipe del Progreso al Cerrito de Santa Cruz, que se llama Un pueblo que camina. Este texto fue escrito en 2008, el texto de Felipe González Ortiz, ¿no? Y bueno, también está uno de los grandes que constantemente escriben de la región Mazahua, Eduardo Sandoval Forero, Magali Iristirel. En 2003 escribió más bien sacó el libro de producto de una investigación de más de 10 años con las mujeres mazahuas de Villa Victoria, en donde describe la lucha por el agua por parte de las mujeres, ¿no? Y pues bueno, una de las actuales que escribe bastante sobre la región Mazahua es María Cristina Chávez Mejía, ¿no? Si uno se adentra a buscar textos de esta mujer, pues verá que tiene textos desde 1998 hasta 2018. ¿A qué voy con esto? Que realmente hay bastante literatura de la región Mazahua, bastante, muy buena, ¿no? Muy buena, pero ¿qué creen? Sigue siendo un trabajo de una perspectiva ética, o sea, alguien de fuera que va a ver cómo somos los mazahuas, ¿no? Y no, y qué decir pues de los otros grupos étnicos, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay un alguien externo, un alguien extraño que viene a observarnos y nosotros entonces, nuestra palabra, ¿cuándo va a brillar? ¿No? O sea, y agradecemos bastante pues los textos que se han generado a partir de esta postura, de verdad lo agradecemos, pero chicos, chicas, también ya es hora, y es hora de que también nosotros produzcamos textos de esa calidad y que podamos decir, mira, yo, Lorena Mazahuablante, puedo dar a conocer lo que hay en mi comunidad, obviamente con sus restricciones, pero ¿quién mejor que hablar de la comunidad que una persona de la misma comunidad, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido aborda el trabajo de campo, ¿no? Que es el siguiente gran punto. Y bueno, ya como parte, terminando ya el gran apartado del marco de referencia, pasamos ahora al trabajo de campo, ¿no? Con esta reflexión, pues, ¿quién mejor para hablar de las comunidades que los mismos habitantes de las comunidades? Bueno, toda esta historia realmente comienza cuando, pues, llegué a la universidad, ¿no? Por error geográfico, ¿no? Al menos en mi historia. Ya escribirán chicos, chicas, su historia, pero bueno, escuchen esta, ¿no? Que es la mía. Llegué a la universidad por error geográfico, realmente. Fue mi primera y única opción para ingresar a la educación superior. Con mi poca experiencia de conocer nuevos lugares, San Felipe el Progreso fue uno en la lista para el 2004 y nunca pensé que llegara a cambiar mi perspectiva de la realidad. Formé parte de una de las más de 80 integrantes de la primera generación de la Universidad Intercultural a nivel nacional. Y no fue sino hasta 2 años después de egresar que pude lograr hacer conciencia de lo que eso implicaba. Mis primeras clases las tomé en la planta baja de una casa de 2 niveles que para estar ubicado en San Felipe por eso durante los primeros 3 meses pues fue bastante, ¿no? Luego recuerdo que al inscribirme a la Universidad Intercultural había elegido la carrera de Lengua y Cultura, pero luego de terminar el tronco común, el primer año pues de la universidad, en la reinscripción nos entregaron una papeleta para ratificar la carrera a la que ya estábamos adscritos o anotar el cambio en caso de que existiera. Y pues en a último minuto, anoté que la carrera que quería estudiar era comunicación intercultural. Y hasta ahora no me arrepiento, ¿no? Bueno, en ese entonces no sabía de qué se trataba ni lengua y cultura ni comunicación intercultural.
incluso para ese entonces aún no tenía nada claro, ¿no? Y bueno, aunque ahora tampoco, bueno, sí un poquito, pues sigo pues convencida de que comunicación intercultural tiene muchas cosas que aportar. Fue poco a poco que la universidad se fue haciendo de su infraestructura y recuerdo que en tercer semestre nos mandaron ir a escarbar unas zanjas allí en el lugar donde pensaban construir la universidad y que al final pues, no se construyó sino ahora donde está ahora, ¿no? Y una de las clases que no olvido es aquella que nos dio maestra Elizabeth, ahora doctora, en la que nos comentaba que teníamos que querer a nuestra universidad, que teníamos que ponernos la playera de la escuela para poder entenderla, pues finalmente esta universidad sería nuestra alma mater y que seríamos nosotros mismos quienes debíamos regresar a ocupar los lugares de docentes, pues nadie mejor que nosotros, alumnos futuros licenciados en comunicación intercultural, podíamos saber lo que es la comunicación intercultural, ¿no? Y pues bueno, la universidad me enseñó algo que le estaré profundamente agradecida. Aprendí a reconocerme no solo como hablante de una lengua originaria, sino a reconocer mi identidad mazahua sin tantas complicaciones, que si bien es una categoría inventada por el Estado, pues ahora me reconozco como tal, ¿no? Sin ningún problema. En la preparatoria era una situación que me era difícil de aceptar, de hecho ni me daba cuenta, ¿no? Pero ahora me parece genial reconocerme como mazahua hablante, ¿no? Y pues bueno, la perspectiva que algunos tienen de los grupos étnicos como inamovibles y se desgarran, ¿no? Se desgarran las vestiduras cuando dicen que por qué dejamos de vestirnos, ¿no? Comentaba que algunos se desgarran las vestiduras cuando nos dicen que por qué no nos vestimos de tal o cual manera, ¿no? Pues realmente no me veo vestida, ¿no? Así como tal. Pero la identidad se lleva en la sangre, no solo se lleva en las cosas materiales visibles, ¿no? Es que elaborar una tesis del lugar de origen, híjoles, es una cosa, estando en un contexto intercultural, pues no hay nada, casi casi dicen, pues no hay nada de nuevo. Pero si ustedes van a las grandes universidades en donde tienen ciencias sociales, ¿no? En ciencias sociales o tienen antropología o sociología, mmm, guardan sus dudas con respecto a la objetividad del trabajo. Entonces, el hecho de que yo haya elaborado una tesis en el lugar de origen también tuvo sus dificultades. Yo en ese entonces era joven, ¿no? Ahorita no sé qué soy. Estoy en un estado liminal. Pero en ese entonces yo hice una tesis que abordaba un fenómeno musical masivo, abordaba estereotipos de género, trabajé con jóvenes de mi pueblo, ¿no? San Antonio en Chisi. Y bueno, ¿qué resultó de eso? Pues bueno, yo pensaba que escuchar música de un tipo de cierto tipo musical, ¿no? Lograba transformar los estereotipos de géneros de los chicos, de las chicas, ¿no? Y bueno, me hubiera encantado encontrar y poder decir a partir de observaciones, de entrevistas y de charlas, que pues, oh, sí, ¿no? Que el reggaetón transforma los estereotipos de géneros de hombres y mujeres, ¿no? Pues, ¿qué creen, chicos? Eso es lo que yo esperaba ver, ¿no? Pero no, realmente cuando yo preguntaba con chicas y chicos, ¿qué creen? No, no, no. O sea, no se mueve tan fácil una cosa, una formación de estereotipos ya arraigado. Y fíjense, estaba hablando con chicos y chicas de 15 a 21 años, ¿eh? Y o sea, ¿a qué voy con eso, no? Alguien preguntaba allá arriba, y ya tengo años observándolo. Bueno, pues a partir de esos años que llevan observando, ojo, no se dejen, no se dejen llevar por lo que han escuchado, han visto, porque dicen que en los detalles está el diablo, ¿no? Entonces, yo esperaba encontrar con que sí, los jóvenes cambian sus estereotipos de género solo porque escuchan un tipo de música. Y pues no.
Realmente dice, una de las principales reflexiones derivadas de este trabajo fue que los jóvenes poseen un estereotipo de género de acuerdo a lo aprendido por el entorno familiar y social, por lo que no es posible una apropiación o identificación inmediata con sus ideales presentados por un fenómeno musical. Alguien más pregunta, ¿no? Que si la perspectiva ética se relaciona con la observación no participante y la perspectiva émica con la observación participante. ¿Son dos cosas distintas? Pues bueno, tiene que ver, sí, sí están relacionados, no son tan distintos. La cuestión ética justamente tiene que ver sí con la observación no participante, ver de lejitos, que es algo que en este momento de nuestra humanidad, es casi imposible hacer eso, pero no, o sea, no dudo que hay buenísimos etnógrafos que pueden hacerlo. En mi caso no podría hacerlo porque me limita a conocer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que para poder entender al otro necesito hacer observación participante, ¿no? Bueno, regresando un poquito a la elaboración de una tesis en el lugar de origen, pues bueno, también tuvo sus dificultades, ¿no? El hecho de encontrarse con la misma gente y decir, ah, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? ¿Y para qué es la información? ¿No? O sea, son cuestiones que se van a encontrar chicas y chicos cuando hagan trabajo de campo en su lugar de origen, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas que necesitamos aprender a sobrellevar, ¿no? Y sobre todo, aprender a explicar para qué queremos esa información y los alcances que va a tener esa información, sin llegar a prometer nada, sin llegar a decir eh, barbaridad y media, ¿no? Y bueno, uno de los grandes objetivos también de la universidad, pasando ya a la diapositiva 12, tiene que ver con regresar a la comunidad. Uno tiene la idea de, pues estudio en la universidad pues para mejorar, ¿no? Para salir de mi rancho, ¿no? ¿Cómo la universidad viene y me dice que debo de regresar, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, ¿no? Pero bueno, pues como ven chicos, regresar a la comunidad es una cuestión también complicada, ¿eh? Complicada no solo para uno mismo, sino para la familia misma, ¿no? Que espera que, pues, que ya Lorena se vaya, ¿no? Terminando la universidad, ya, Lorena, llégale, ¿no? O sea, llégale a trabajar, o sea, vete a trabajar, vete a conseguir trabajo, ¿no? Pero realmente, ojo, regresar a la comunidad tiene varios matices. Varios de ellos tienen que ver con la, la, el ejercicio de ser empáticos con las personas con quienes vamos a trabajar. Si nos hacíamos guajes en vinculación con la comunidad, pues verán que vamos a tener dificultades a la hora de trabajar, ¿no? Trabajar o desempeñarnos en el ámbito profesional, porque justamente estamos formados para eso y las personas no están acostumbradas, pero nosotros también tenemos ese reto de necesitamos reaprender, ¿no? Que un profesional no siempre es para que salga de su pueblo, se vaya y se olvide de su pueblo, no. O sea, tenemos que reaprender nosotros y hacer que las personas reaprendan también. ¿Y cómo van a reaprender? Pues viendo nuestro actuar, ¿no? Y entonces yo regresé a la comunidad muy feliz la primera vez que tuve un trabajo remunerado. Fue como reportera en una revista local de Atlacomulco. Y pues bueno, dije, o sea, no tenía ni idea de por dónde empezar, pero algo sí tenía claro. Podía hablar con las personas de las comunidades, de las localidades, con gran facilidad. Algo que los muchachos, más bien que compañeras pues formadas en otra licenciatura, pues tenían mucha dificultad. Y entonces me di cuenta ahí que el hecho de que nos digan vas a regresar a la comunidad no tiene que ver, o sea, no es literal pues de Lorena es de San Antonio en Chisi, cuando termine la licenciatura va a regresar a San Antonio en Chisi, ¿no? Sino más bien hay que entender eh, tenemos que entender que regresar a la comunidad implica que vamos a regresar a un contexto local,
vamos a regresar pues a un espacio de trabajo muy similar al que nosotros crecimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, entender esto de manera un poco más amplia, ¿no? De regresar a la comunidad. Y obviamente es una cuestión de necesitamos pues ser sensibles, empáticos, para poder llevar a cabo este trabajo profesional, cualquiera que sea como un contratado de una institución pública, privada o iniciativa empresarial como, este, personal, pero siempre es esta cuestión, ¿no? Entender que regresar a la comunidad implica regresar a contextos locales, ¿no? En algún momento de mi vida, después de ser reportera, fui responsable de atención de Sede Sol, del ámbito federal.